Presidente, le informamos que más adelante vamos a tener un informe especialísimo desde Londres, donde está nuestra enviada especial, Elena Martínez, quien desde dentro... Se le dieron visa, porque algunos no le dan visa. Ella es una de nuestras corresponsales que está en España y que ha podido trasladarse con relativa facilidad hasta el Reino Unido, y allí ha podido establecer contacto con Assange, con Baltasar Garzón, y nos tendrá entonces un informe muy interesante que al público le advertimos que debe esperarlo. Viene ya mismo. Presidente, el informe que usted presentó en la Asamblea Nacional el 10 de agosto reveló que la pobreza absoluta era ahora menor al 10%. Este es un récord histórico. En realidad nunca antes el Ecuador había tenido una cifra de esa naturaleza, pero también admitió que había todavía 1 millón de personas que estaban en condiciones de miseria extrema. Esta es la pobreza por ingreso. Hay dos formas básicas de la pobreza: por necesidades básicas insatisfechas, lo cual siempre es un poco más alto, porque si mal no recuerdo son 5 indicadores, sí. Agua potable, etcétera. Basta que falte uno para que sea clasificado como pobre por necesidades básicas insatisfechas. Y el otro, que es un muy buen indicador también, que es la pobreza por ingreso, pero incluso un indicador que nos desfavorece, porque en una economía donde, con una constitución tan garantista, donde el Estado debe garantizar la provisión de derechos en forma gratuita, el ingreso no refleja necesariamente el nivel de vida. Por ejemplo, la educación pública no cuesta. Entonces, irrelevante que usted tenga ingreso o no para educarse. Sin embargo, sigue siendo un buen indicador. ¿Y usted cómo va a enfrentar eso? Mire, ¿cuáles son las metas? En el informe de la Nación dije, el imperativo moral de la Nación es acabar con la pobreza. Hay buenas noticias, usted lo ha dicho. Por primera vez en la historia, esa pobreza extrema, es decir, indigencia por ingreso, es menor al 10%. Pero eso significa 1.300.000 ecuatorianos todavía en condición de pobreza extrema. Y mientras haya un ecuatoriano, no solo en condición de pobreza extrema, sino en pobreza en general, no debemos dormir tranquilos. Ese es el gran desafío, el gran imperativo moral. He sido reiterativo en esto, porque yo veo muchas horazcas, que la conservación de la naturaleza, que todas esas cosas son importantes, pero fundamental es acabar con la pobreza en el país. En el pasado hubo el salvataje para los ricos, ¿no? Esa famosa sucretización, innumerables momentos de ayudar a los grandes empresarios, pero no a los pobres. Ha habido esta política de ofrecer bonos de solidaridad a los más pobres, y eso ha sido criticado. Pero ¿ha dependido también de una posición política frente a la pobreza? Si hubiéramos empezado de cero, tal vez hubiera escogido otra estrategia. Pero ya estaba dada esa estrategia. Y en economía hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Lo que hicimos fue dignificar el bono. Primero, pagar algo razonable. Está en $35, recibimos, creo, en $15. Segundo, exigir poner condicionamiento. Que la madre lleve a su hijo a su centro de salud, que los matricule. Tercero, orientarlo, y esto es muy pertinente, como una remuneración al trabajo en el hogar. El trabajo en el hogar es un trabajo inmenso. Las madres de familia, muchas son jefes de hogar, pero incluso las que tienen su cónyuge trabajando, pero ese cónyuge puede trabajar gracias a su esposa que atiende a los niños del hogar, pero ese trabajo no es remunerado. Entonces lo orientamos como una remuneración al trabajo en el hogar, lo hemos dignificado. Pero estamos muy conscientes, y sabemos algo de esto, Rodolfo, tenga la seguridad, que en ninguna parte del mundo, durante la historia de la humanidad, las transferencias monetarias han acabado con la pobreza. Dado que hay pobreza, la mitiga, ayuda, pero no es que soluciona la pobreza. ¿Qué es lo que va a solucionar la pobreza? Educación, igualdad de oportunidades, en lo cual estamos enfatizando muchísimo. Usted dijo en el informe a la Nación que los ricos tienen que pagar más impuestos. ¿Se prevé una nueva política tributaria? No, la misma política. Pero hemos tenido un proceso de transición. Nuestro sistema tributario, además de que había una evasión generalizada, era terriblemente ineficiente, enfatizaba impuestos indirectos. Conceptualmente el impuesto indirecto es el que cae sobre el objeto, no sobre la persona, sobre la transacción, no sobre el actor. Es decir, la silla que compro paga 10% IVA, pero lo paga el rico y el pobre, lo paga igualito. Mientras que los impuestos directos caen sobre la persona, por ejemplo, Rodolfo Muñoz, Rafael Correa o empresas, y pagan de acuerdo a las utilidades, de acuerdo al ingreso. Entonces no solo que da recursos al fisco, sino que mejora redistribución. Ese es un principio elemental en todas partes del mundo.
Entonces, teníamos un sistema tremendamente ineficiente y este es un proceso continuo de perfeccionamiento. Yo no puedo excluir que en adelante vengan más modificaciones tributarias, no va a haber cambios radicales, pero cada día se puede ir mejorando el sistema tributario. Y están los resultados. Ha dado excelentes resultados las reformas, han dado excelentes resultados las reformas que hemos aplicado al sistema tributario ecuatoriano. Veamos esta historia que marca un momento diferente en las iniciativas de economía popular. Con mucho esmero, Rocío trabaja en la confección de esta prenda de vestir. Luego de una década de desempleo, ella al fin cuenta con un trabajo que le permite vivir con dignidad. Realmente nosotros estuvimos desempleadas, dedicadas a un puesto de trabajo que era en casa, que no era lo mismo, que no es lo mismo. Pero ahora, con la bendición de Dios, tenemos un estatus de vida mejor. Rocío forma parte de Confecciones Populares Ecuatorianas, una empresa que empezó en el 2009 y que agrupa a varias mujeres que se especializan en la confección de prendas de vestir. Ellas quedaron en el desempleo tras la crisis bancaria de 1999. La Ley de Economía Popular y Solidaria, impulsada por el gobierno, les permitió obtener una fuente de subsistencia segura. Es que el momento que usted empieza a tener ingresos económicos, su vida totalmente empieza a cambiar. Usted tiene para poder dar satisfacciones a su vida propia. Empieza a tener satisfacciones para su familia, empieza a tener satisfacciones personales. Según el INEC, el desempleo pasó del 8,8% en el 2007 a 5,1% en el 2011. En 5 años de Revolución Ciudadana, hemos invertido en las y los ciudadanos más que en los 3 gobiernos anteriores juntos. Con más empleo, la capacidad adquisitiva creció a 85,3% en el 2011. Se redujo la pobreza de 38% en el 2006 a 29% en el 2011. El índice de desarrollo humano mejoró. De los 187 países, hoy Ecuador se sitúa en el puesto 83. Y aunque los logros son importantes, en esta empresa de economía popular se espera el combate a los monopolios, que aún limitan su crecimiento. Existe todavía los monopolios aquí que no nos dan la apertura de que estos emprendimientos también empiecen a acoger esa clientela que está ahí. Este grupo de mujeres sigue en sus tareas, aprovechando un trabajo seguro, pero sobre todo propio. Fabricio Ceballos, Perspectiva 7. Estas son las iniciativas importantes de la gente humilde que finalmente también deja de ser empleada y se constituye en empresaria y da trabajo a otros. ¿Ese es el país que podemos esperar? Parte del país, porque no todo puede ser así. Se necesita también la gran empresa capitalista, donde en actividades intensivas en capital con alta tecnología. Pero una golondrina no hace verano, estamos empezando en esto. Necesitamos multiplicar por 10.000 estas iniciativas. Pero aquí una observación, ¿no? La derecha, los poderes fácticos que siempre nos han dominado, como no tienen de qué más criticarnos, ahora nos hablan de libertad. Esta es la verdadera libertad. Gente que era explotada, estaba en el desempleo, tercerizada, etc., ahora tiene su propia empresa, son dueños de su propio destino. Y ahí la compañera hablaba de que los oligopolios no les permiten desarrollarse, y tiene razón, pero también lo que le faltó decir es la política pública, desde el gobierno, del Estado, todos los incentivos que se dan para la economía popular y solidaria. Por ejemplo, tienen claras ventajas en cualquier proceso de concurso a través del INCOP, el Instituto de Compras Públicas. Presidente, usted ha señalado varias oportunidades. Lo social es atender prioritariamente los aspectos básicos de la vida de la gente, la educación, la salud, la vivienda. No sé si podamos establecer contacto con Janet Sánchez, por ejemplo, la ministra coordinadora de lo económico, para saber qué pasa con el presupuesto general del Estado, cuánto peso tiene lo social. Es un punto importante. A dónde van los recursos sociales nos demuestra quién tiene el poder en una sociedad. Y tal vez el mejor instrumento para medir dónde están yendo los recursos sociales es el presupuesto del Estado. Vean dónde se destinaban esos recursos antes de nuestro gobierno y ahora. Antes, sobre todo, para pagar deuda externa. Ahora para pagar la deuda social. Ahora manda aquí el pueblo ecuatoriano. Aquí nos podemos contactar con cualquier miembro del gabinete. ¿Podemos hacerlo con Janet Sánchez? La ministra economista de profesión también. Déjeme bajar las luces. Allí está. Adelante. Buenos días, presidente. Sí, el presupuesto en lo social es sobre el tercio del presupuesto
más del 33% se encuentra invertido en el sector social. Esto significa más de tres veces lo que fue el presupuesto previo al periodo de gobierno, donde cabe advertir que también la participación de la inversión social era alrededor del 28%. Hemos aumentado más de 5 puntos de la participación, es decir, de la asignación presupuestaria al sector social. Más que ha triplicado la inversión en educación, más que triplica la inversión en salud y quintuplica la inversión en bienestar social. El peso entonces del presupuesto general del Estado en materia de lo social es importante y eso va a seguir incrementándose. ¿En la medida de qué? ¿De que haya más ingresos para el erario nacional? Mire, cuando nos dicen excesivo gasto público, ¿excesivo en referencia a qué? El país necesita, hicimos un sencillo ejercicio que hay que profundizar hace unos días con Semplades para tener presencia de Estado en cada territorio. Necesitaría en el corto plazo unos 40.000 millones de dólares para tener subcentros, escuelas, UPC, guarderías, etcétera, en cada rincón de la patria. Entonces ya basta de tratar este tema tan serio, con tanta ligereza y con tanta demagogia. Hay que invertir lo que se requiera invertir para garantizar derechos y dar igualdad de oportunidades. En consecuencia, pues, mientras más ingresos tengamos, más vamos a continuar invirtiendo en lo social, responsablemente. Por eso le estoy diciendo, mientras más ingresos. ¿Cuánto fue el presupuesto general del Estado en el 2012? Está en unos 21.000 millones de dólares aproximadamente. Y lo social ha sido... Pero le insisto, a usted pues, vendrán los analistas un poco desubicados, pero se ha triplicado con respecto a antes del gobierno. No es que se ha triplicado, se ha consolidado. Ya existía ese gasto, pero no se lo registraba. Por ejemplo, las importaciones de combustible, se las registraba en Petrocor. Todos estos fonditos, estos fideicomisos que les encantaba hacer a los neoliberales, no entraban al presupuesto. Quisiéramos mostrarle un reportaje que ha preparado Mariuxi Mosquera desde Guayaquil, donde mostramos también otros efectos de la política social del gobierno del presidente Correa. Giancarlos Medranda es un niño de 11 años que vive en el barrio Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil, y que nació con parálisis cerebral infantil. Sin embargo, Giancarlos ha mostrado un gran avance gracias al tratamiento que desde hace año y medio recibe de la misión Manuel Espejo. Mejora que fue constatada por el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, cuando el pasado sábado 4 de agosto visitó al menor para hacerle la entrega formal de una vivienda totalmente equipada. Estoy muy contenta con el beneficio que tenía del presidente y el vicepresidente. ¿Se imaginaba usted que alguna vez iba a recibir una vivienda? No, no. Como no se hizo nunca nada, da la sensación de que se ha hecho muchísimo. Pero en relación a lo que todavía falta por hacer, el presidente de la República lo decía en su informe de la Nación, hemos avanzado un 25-30%. Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria Manuel Espejo visitaron 1.286.331 familias, pudiendo así atender a más de 180.000 personas y entregando más de 300.000 ayudas técnicas y 6.000 soluciones habitacionales a personas que sufren de discapacidad. Para el 2010, el gobierno del Ecuador dispone el bono Joaquín Gallegos Lara, con el que hasta este 2012 se han entregado... Lo que sí es importante también mencionar es que a partir de este año se aplicó ya lo que establece el Código de la Producción, en el sentido de que ninguna empresa puede declararse rentable hasta que pague el salario digno a todos sus trabajadores. Es por eso que, gracias a la aplicación de esta ley, son 150.000 las personas que se han beneficiado de ese incremento, lo que ha querido decir que el sector productivo ha tenido que destinar aproximadamente 27 millones de dólares para cubrir este salario digno. Entonces, ya se está aplicando con esta compensación económica, así se la denomina en la ley, para alcanzar el salario digno, con lo cual se llega a cubrir en este grupo de personas, 150.000, la canasta básica familiar. El resto, que como lo habíamos mencionado, sin aplicar esta compensación, porque probablemente las empresas no han generado algún tipo de utilidad, se la va a ir alcanzando progresivamente. Ahí sí, lo que tendríamos que esperar es a que se reúnan trabajadores, empleadores y definan cuál sería el nuevo salario básico unificado para el próximo año.
lo que explicaba el ministro es que las familias no están ganando el mínimo. De hecho, los que ganan el mínimo, ya, la empresa donde trabajan no puede declarar utilidades hasta que le paguen el digno. Entonces, no tengo la estadística a la mano, pero existen centenas de miles de familias que ya tienen un ingreso familiar por encima de la canasta básica. Esa ha sido una medida muy fuerte. Vamos a tener que bajar el volumen porque estamos teniendo... Esa ha sido una medida muy contundente para reducir la pobreza. La pobreza por ingresos, que básicamente son las familias que no pueden completar un ingreso para cubrir la canasta básica, se hay en 23%. Y se prevé entonces, según ha dicho el gobierno, que el próximo año ya las familias podrían cubrir un 100% su... La idea es que solamente con el ingreso mínimo se llegue a cubrir la canasta básica. Eso también depende del control de precios, de lo que ocurra en el mercado. Son dos caras que conforman una misma moneda, ¿no? Ingreso y precio. Usted puede ganar muchísimo dinero, pero si los precios son altísimos, consumen menos que antes, tienen menos capacidad adquisitiva que antes. Entonces, tenemos baja inflación y el ingreso está subiendo más que la inflación. Eso quiere decir que la capacidad de compra está mejorando. ¿Se prevé aumentos salariales a partir de enero? ¿Sí? Pero debemos ser muy prudentes, porque es cierto lo que dicen los empresarios, que ya tenemos salarios nominales en dólares, pero también reales muy por encima de la región. Y siempre usted tiene que buscar el equilibrio entre calidad del empleo, pero no destruir puestos de trabajo. Y allí viene el problema de la competitividad, de la cual se habla mucho. El país ha estado durante estos 2 meses en las primeras planas de diferentes medios internacionales de prensa por la decisión finalmente que el gobierno ha tomado de conceder asilo al periodista australiano Julian Assange. Vamos a mostrarles un informe muy especial que ha realizado Elena Martínez, nuestra enviada, la enviada de Ecuador TV hasta el Reino Unido. Ella tiene imágenes importantísimas, incluso desde dentro de la embajada. Vamos a ver. Los ojos del mundo estaban puestos este domingo en la Embajada del Ecuador en Londres, donde casi toda la prensa internacional y miles de ciudadanos acudieron para escuchar el discurso de Julian Assange a través de uno de los balcones de esta legación diplomática. Agradezco al presidente Correa el coraje que ha mostrado considerando primero y luego otorgándome después el asilo político. Y todos los otros países que han defendido el derecho de asilo. Y a las personas de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Australia que me han apoyado mientras sus gobiernos no lo hacían. Pero mientras la multitud abarrotaba las inmediaciones de la embajada ecuatoriana en Londres, les mostramos también lo que sucedía en su interior. Este es el interior de la Embajada del Ecuador en Londres, donde lleva y permanece todavía refugiado Julian Assange desde hace exactamente 2 meses. Y este balcón, el balcón que ven a mis espaldas, es el balcón al que se ha asomado hoy Julian Assange a ofrecer un discurso a la prensa internacional y a la ciudadanía, a miles de ciudadanos que han venido hasta la Embajada del Ecuador, al frente de la Embajada aquí en Londres, y que han pasado horas y horas escuchando y mostrando su apoyo al fundador de Wikileaks y también a la decisión del presidente Rafael Correa de conceder el asilo político a Julian Assange. La actividad dentro de esta sede diplomática fue frenética. Este domingo a primera hora, Julian Assange se reunía con su abogado Baltasar Garzón, el jurista español que asumió el pasado mes de julio la defensa del fundador de Wikileaks y que compareció también ante los medios. Con la decisión de continuar exigiendo el cumplimiento de sus derechos, ha agradecido al pueblo ecuatoriano y especialmente al señor Correa el otorgamiento del asilo, el reconocimiento del derecho que le corresponde a partir de ese momento, y ha dado instrucciones para que se defiendan los derechos de Wikileaks, de él mismo y de todas las personas que están siendo investigadas. Asimismo lo hicieron otras personalidades de relevancia como Tariq Ali, escritor pakistaní e incansable defensor de los derechos humanos. El camino de Europa está constantemente fijado en la dirección de Norteamérica.
Esto debería ser redirigido, al menos por un año o dos, hacia Sudamérica. Y quizás las condiciones de la gente preocupada que vive en Europa mejorarían. Personalidades que acudieron al interior de la embajada a apoyar al australiano, como también lo ha hecho el personal de esta sede diplomática, al que el mismo Assange agradeció su hospitalidad y su cordialidad. Y es que el número 3 de Crescent Street es ahora el centro de una encrucijada que abre un nuevo camino en las relaciones internacionales, un camino por el que América Latina avanza más unida que nunca. Desde Londres, Reino Unido, para Perspectiva 7, Elena Martínez, Ecuador TV, su televisión pública. Muy bien, allí está el informe de Elena Martínez. Nos sentimos a gusto de que la televisión pública esté en Londres, en los acontecimientos más importantes que ha habido. Yo me siento muy emocionado al ver el micrófono de Ecuador TV y con tomas exclusivas, ¿no?, dentro de la embajada. Así es. Presidente, ¿se descarta la posibilidad? ¿Usted cree que ya no hay esa posibilidad de que ingrese a la embajada Scotland Yard o alguien del gobierno británico y cumplan con lo que ofrecieron antes de que Ecuador le diera el asilo a Assange? Por escrito lo dijeron, ¿eh? Así es. En todo caso, el Reino Unido no se ha retractado, no ha pedido disculpas. Existe el peligro. En el supuesto no consentido de que eso ocurriera, presidente, ¿qué haría Ecuador? Bueno, reaccionaríamos con total firmeza siempre, con la ley en la mano, con el respeto a los principios del derecho internacional, pero con mucha firmeza ante esta intolerable violación de nuestra soberanía. Pero creo que sería suicida para el Reino Unido, porque más tarde se podrían violar las sedes diplomáticas de este país en todos los rincones del planeta y no tendrían qué decir. Sería terrible, un presidente nefasto. El canciller Patiño ha dicho: responderíamos con la solidaridad de los pueblos. ¿Qué significa eso? Bueno, condenas a nivel internacional, ya más que condenas, han manifestado su firme rechazo a esta amenaza explícita, insisto, del Reino Unido de ingresar en nuestra embajada. El ALBA, UNASUR, esperamos pronto la reunión de cancilleres de la OEA, también esperamos llegar hasta las Naciones Unidas. Esto es intolerable. No está descartada esa posibilidad, pero creo que sería el mayor perjudicado, sería el propio Reino Unido. En septiembre habrá la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Usted acudirá a esa asamblea? No me gusta acudir porque es tremendamente ineficiente, se pierde el tiempo, se habla para escucharse uno mismo, nadie presta atención a lo que se dice. Sería un escenario de... Hay otras instancias a las que se puede acudir. Como el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, del cual es parte del Reino Unido, pero se va a acudir a otras instancias para denunciar esta gravísima amenaza. Hay quienes miran a esta lucha por la defensa de los derechos humanos, como usted ha sostenido, y esa es una razón para ofrecerle el asilo, como una lucha entre David y Goliat. En ese contexto, la UNASUR y la ALBA han activado sus mecanismos de solidaridad y de organización, y lo propio lo hará la OEA. ¿Qué espera usted de la Asamblea General de la OEA del próximo día viernes? Bueno, recuerda que David venció a Goliat, ¿no? Y muchos Davids, es más fácil todavía vencer incluso a algunos Goliats. Esperamos pues ese respaldo claro, contundente, porque esto viola todo el derecho interamericano, todo el derecho mundial, la Convención de Viena, la tradición diplomática de hace por lo menos 3 siglos a nivel planetario. Así que si la OEA no tiene un pronunciamiento contundente, sería para preocuparnos muchísimo. Una OEA con 2 miembros importantes, Estados Unidos y Canadá, que dicen que este es un asunto que involucra solo a Ecuador y Gran Bretaña. Bueno, cuando violen su sede diplomática vamos a ver qué dice. Vamos a ver si una amenaza así a Estados Unidos sería un tema bilateral, un tema de preocupación mundial. ¿Están diciendo la verdad, sobre todo Estados Unidos, o está pensando en otro escenario? Vea, en esto hemos aprendido muchísimo. Créame que tenemos que cuestionarnos seriamente a los latinoamericanos si somos los tontos útiles del planeta. Nosotros firmamos todo. Pacto de San José, Derechos Humanos, Corte Penal de la Haya, etcétera. Los grupos internos nos exigen cada vez más adhesiones a tratados internacionales para evitar abusos del Estado, todo muy bien. Vaya a ver qué ha firmado Estados Unidos y Gran Bretaña. No firman nada, no reconocen absolutamente nada. Estados Unidos no conoce el sistema interamericano de derechos humanos, no ha firmado el Pacto de San José, Reino Unido no reconoce la Corte Internacional de la Haya. Entonces, somos los latinoamericanos. Insisto, tendríamos que plantearnos seriamente si los tontos útiles que firmamos absolutamente todo, nos sometemos a todos estos avances civilizatorios y en buena hora,
Pero cuando hay países que no se someten a absolutamente nada, sí se constituye una gran injusticia. De todas maneras, este momento delicado y de gran polémica en el mundo sirve también para que se fortalezca una posición geopolítica regional. Yo creo, y lo escribí el día de mañana en mi Twitter, que sirve para que se vaya consolidando la patria grande, porque estas cosas nos unen como región. Y el apoyo que hemos recibido de los gobiernos latinoamericanos y sus respectivos pueblos ha sido impresionante. Y por supuesto, eso ayuda a consolidar la integración y la patria grande. Baltasar Garzón, señor presidente, ha dicho que Julian Assange está presto a acudir ante las autoridades suecas y rendir declaraciones, siempre y cuando se le preste garantías mínimas. ¿Eso podría implicar incluso la posibilidad de que Assange vaya hasta Suecia, a la Embajada de Ecuador, y allí pueda rendir declaraciones? ¿Eso es factible? ¿El gobierno mira ese escenario? Esta es otra tergiversación, que Julian Assange no quiere someterse a la justicia sueca, que Ecuador impide que se aplique la justicia sueca. Nadie ha impedido nada. Se prestó la embajada para que puedan interrogar a Julian Assange. ¿Cuál es el problema? Que no garantizan la extradición a un tercer país. Y el momento en que un Julian Assange sea extraditado, por ejemplo, a Estados Unidos, ahí sí corre peligro su vida en Estados Unidos por delitos políticos. Hay pena de muerte. Y es claro que ha habido presión política contra Julian Assange. No están cerradas los caminos de conversación con las autoridades suecas y británicas. Pero si siempre hemos estado abiertos al diálogo, hemos estado dialogando, jamás negociando nuestra soberanía, pero escuchando a todos, lo he dicho, reiterativamente lo he dicho. Pero fue una posición absolutamente intransigente de Gran Bretaña y Suecia. Gran Bretaña que tenía que extraditar porque tenía que extraditar. ¿Por qué no extraditó a Pinochet, por ejemplo? ¿Ya? Y decidió no extraditarlo. Entonces, pero de acuerdo, que lo extradite a Suecia, que no era necesario, se lo podía interrogar en la embajada, pero que garanticen que no sea extraditado a un tercer país. Nunca dio esa garantía ni Gran Bretaña ni Suecia. Ese fue un factor fundamental para que Ecuador soberanamente otorgara el asilo al ciudadano Julian Assange. ¿Existe la posibilidad o Ecuador aceptaría de que un tercer país, quizá europeo también, contribuya para que se pueda alcanzar un acuerdo que favorezca la posibilidad de que el señor Assange no vaya a otro país? ¿Pero en qué sentido? ¿Para que sirva de intermediario? Bueno, sí. Yo creo que eso no es necesario. El presidente de Francia, por ejemplo, maravilloso si cualquier persona que quiera presentar sus buenos oficios, pero creo que somos estados con gobiernos responsables que podemos conversar directamente sobre este problema. Hemos estado siempre abiertos al diálogo con los gobiernos de Gran Bretaña y de Suecia. Muy bien, presidente, volvamos al tema nacional. Ecuador mira con enorme alegría el hecho de que la infraestructura vial de este país se haya transformado tanto. Vamos a mostrarle inmediatamente un video originado en la Amazonía de Marilu Capa, donde se muestra lo que está pasando en materia vial. El 83 se lastró la vía esta a la principal. Jaime Villagómez vive en el recinto San Carlos de la parroquia Sevilla, en Cascales. Él es uno de los agricultores que durante años sufrieron por la falta de vías para sacar a los mercados su producción agrícola. Porque yo en verdad le he vivido en carne propia, que el lodo era bastante fuerte, quedaba hasta la cintura en partes. Los productos sacaba al hombro. Y después hubo, caballos, burros, yo que sé, así, y sacábamos en eso. Tuvimos suerte de tener este carretero que mucho le tramitamos nosotros. En verdad, yo a la cabeza y el resto de gente atrás, y que sí había gente también que colaboraban. Y muchas gentes decían, muchos compañeros nuestros decían que ellos pues no han de ver que haya un carretero por aquí. Primero que verán volar un burro por el aire, decían, y que no haya ver un carretero. Al igual que Jaime, hay muchos más que gracias a la obra vial han mejorado su calidad de vida. Hoy ya no es difícil acceder desde sus hogares a la ciudad. Otros, como los habitantes de la parroquia 10 de agosto, aún esperan que el sueño de contar con una vía en buen estado se haga realidad. Gracias al alcalde del Lago Agrio, nos ha apoyado para que se hagan los estudios. Ya tenemos los estudios contundentes para esta vía. Mi criterio sería de que
de que se asfalte y de ahí ya vamos poco a poco mejorando el sistema de vida, así como ha dicho nuestro presidente Rafael Correa. Hay tramos que necesitan inversión y sus moradores parecen entender que esto todavía tomará tiempo. Sin embargo, siguen en construcción los puentes de 2 carriles en toda la troncal amazónica, como el puente Chiritza, Cuyabeno y 5 más, que se ubican en la vía Tarapoa-Lago Agrio, Sardinas Chico, Sardinas Grandes, Santa Rosa, Salado y Malo. También avanza la reconstrucción de la carretera Pucuna, Sardinas, Madero, Lumbaqui en Sucumbíos. Mientras que en la provincia de Napo se construyen los puentes sobre los ríos Piedra, Montana, Márquer, Rurayacu, Chontayacu, Huango y más de 10 ubicados en la carretera Hollín Loreto Coca de Napo y Orellana. En la Amazonía, tan solo hace 3 años atrás, las vías no eran de primer orden. Los puentes eran de un solo carril y estaban en pésimas condiciones. La señalética horizontal y vertical no existía o era escasa. Actualmente el estado vial solo en Sucumbíos muestra un cambio sorprendente. Por ejemplo, la vía Lago Agrio-Quito hasta el kilómetro 8 está siendo ampliada a 4 carriles, mientras que hasta el límite con la provincia del Napo existen puentes que han sido mejorados. Sin embargo, las vías Lago Agrio, Tarapoa, Puerto El Carmen necesitan nuevo mantenimiento, aunque se trabaja en la construcción de puentes para el eje transversal E10. El proyecto emblemático nuestro, obviamente, es el puente atirantado sobre el río Guarico, que es con financiamiento del gobierno nacional. Está avanzando de acuerdo al cronograma. Aspiramos de que se cumpla hasta el 31 de diciembre, tenemos la meta todos. Durante el gobierno del presidente Rafael Correa, se ha invertido $3.300 millones en vialidad. Solo en puentes se invirtieron 359 millones. Más de 8.000 kilómetros de vía se encuentran en buen estado. Se construyeron 2 nuevos aeropuertos y 11 se remodelaron. A pesar de esta inmensa obra, que marca un claro antes y después, aún faltan obras por construirse y otras por reconstruirse, para que Jaime y millones de ecuatorianos, sobre todo los más humildes, puedan mejorar sus condiciones de vida, siendo más eficientes y productivos. Para Perspectiva 7, Marilú Capa, desde Sucumbíos. Allí está, Marilú Capa nos dice falta caminos secundarios, pero eso le corresponde al gobierno central o a los gobiernos seccionales. No, en el reportaje se mezclan caminos vecinales con red estatal. Yo le podría decir que la red estatal prácticamente está terminada y en excelente estado, por ahí faltarán algunos puentes que ya se están construyendo, pero en excelente estado. Pero por supuesto se necesitan también caminos vecinales que no es responsabilidad del gobierno central, pero que los merece la Amazonía. Ahora es complejo. La Amazonía tiene más del 40% del territorio nacional con menos del 5% de la población. Es decir, las distancias son inmensas. Esto es una inversión gigantesca. Pero la Amazonía lo merece porque es la que ha sostenido la economía nacional. Y paradójicamente era la región con mayor incidencia de pobreza. Eso lo estamos ya reparando, arreglando esa deuda histórica, saldándola, con la reforma que se dio a la ley de hidrocarburos que obliga que el 12% de las utilidades petroleras sean para desarrollo local. Y por eso es que los alcaldes también pueden hacer muchísimo. Usted escuchaba a un ciudadano que decía, ya el alcalde me dijo que está haciendo el estudio. Seguramente es con fondos de Ecuador Estratégico, que es la institución pública que maneja esas utilidades petroleras para el desarrollo local. En algún momento se dijo que organismos internacionales como USAID podían contribuir para el desarrollo de los sitios más atrasados de nuestro país. ¿Pero qué pasa finalmente? Usted ha dicho, tenemos en estudio si debe o no seguir USAID en Ecuador. ¿Qué deciden? ¿Cuándo deciden? Mira, yo le propongo una cosa a USAID. No nos dé caridad, no nos dé cooperación, ya no necesita eso el Ecuador, al menos en esto de una platita aquí para la escuelita, etcétera. Y tan solo eliminen todas las barreras arancelarias que tienen para nuestros productos. Ecuador no necesita caridad, necesita oportunidades, igualdad de oportunidades. Pero usted decidirá en un momento si ellos se quedan o se van. Si es que hay injerencia, como hay fuertes indicios en cuestiones políticas, porque esa es la estrategia. Ahora están financiando a ONGs, representantes de la sociedad civil. O sea, yo no soy representante de la sociedad civil, usted no lo es, son las ONGs, ¿no? Le están financiando para, ¿cómo es? Educación en la democracia y todos estos eufemismos con que disfrazan sencillamente su intromisión en política. Si esas ONGs quieren hacer política, que se conviertan en movimientos de partidos políticos, y ahí por ley están prohibidos de recibir plata del extranjero, pero están recibiendo plata, entre otros de USAID, para hacer política, y eso no es correcto.
Vamos a finalizar, presidente, el tiempo me dice, que se acabó, pero le tenemos antes a la ministra María de los Ángeles Duarte para preguntarle a la ministra qué es lo que falta, cuántos son los kilómetros de las vías principales que deben terminarse o cuántos son los puentes, como ha dicho también el primer mandatario. Buenos días, ministra, la escuchamos. Las carreteras de la red vial estatal ya existen. Sobre las 8.600 kilómetros que existían originalmente, más bien hemos crecido, ya estamos llegando a los 9.000. Lo que pasa es que esas carreteras no tenían una intervención apropiada y no tenían la excelencia que la política actual del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno exige, ¿no? Antes no importaba el nivel de servicio, no importaba el estado del pavimento, la señalización, ni nada de eso. Ahora los estándares son tan elevados que incluso los países vecinos tienen problemas en equipararse a nuestros estándares, y eso lo reflejamos cuando tenemos que hacer vialidad conjunta, puentes, etcétera. El estándar de los países vecinos es un poco inferior y tenemos que nosotros exigir que se cumplan los nuestros. ¿Qué es lo que falta? Ha sido intervenido entre un 75-80% de la red vial en cuanto a cambio de pavimento, señalización completa, horizontal, vertical y niveles de servicio. ¿En qué consisten los niveles de servicio? Cuando la carretera tiene un determinado número de vehículos por día, es necesario ampliarla. Ya esas ampliaciones se han venido haciendo a lo largo del país. Esto ya está casi listo, faltan por intervenir carreteras de alrededor un 20%, ¿no? Es decir, no es que faltan las carreteras, sino que falta ponerlas al nivel de exigencia de la política del Ministerio. Ahora bien, lo que sí está por iniciarse es la segunda etapa, que son las autopistas, y que nosotros aquí le llamamos la superautopista. ¿Qué es una superautopista? Es una carretera que permite velocidades elevadas, constantes, para lo cual tiene que tener un diseño geométrico, tiene que tener mucha seguridad, sobre todo en las intersecciones con otras vías, las cuales tienen que ser siempre a desnivel, protegidas, etcétera. Y sobre todo las curvas en el diseño. Las curvas no pueden ser muy pronunciadas, las pendientes no deben ser pronunciadas. Lo que necesitan estas superautopistas es tener una regularidad y una protección y una seguridad de tal manera que el conductor, tanto de vehículo de transportación pública o privada, pueda mantener velocidades constantes, elevadas, para llegar con más rapidez de un punto a otro. Lo que necesitamos en este momento es menor tiempo de viaje. Eso es lo que buscamos como país y lo que va a repercutir en beneficio de la producción. Muy bien, muchas gracias, ministra. Eso significa que a futuro lo que hoy tenemos será mucho mejor. Presidente, el tema del Consejo Nacional Electoral ha sido uno de los que ha estado en debate en estos días, y aún no está claro lo que va a ocurrir en esa materia. Parecería que el Consejo está en una encrucijada y finalmente no sabe qué camino tomar. ¿El gobierno está dispuesto a aceptar lo que finalmente decida el Consejo? No comparto con usted, Rodolfo, que las cosas no están claras. Para mí están extremadamente claras, y lo que ha hecho el Consejo también está extremadamente claro. Y aquí no puedo hablar como gobierno, como poder ejecutivo, yo no puedo interferir en las actividades de otro poder como es el poder electoral, pero sí como ciudadano y presidente nacional de Alianza País. Para nosotros está extremadamente claro. Les dieron hasta el 24 de septiembre a esas organizaciones para que completen firmas, y si no las completan tendrán que salir del registro. No podemos claudicar ante la prepotencia, ante la inmoralidad, ante la corrupción. No completan la firma porque tienen firmas falsificadas, tienen que completarla. De hecho, no coincidimos, y yo lo dije, con el Consejo Nacional Electoral en haberles dado un plazo adicional para que reúnan la firma. Lo hicieron, lo respetamos. Pero hasta el 24 de septiembre, esos movimientos políticos tienen las firmas completas o tendrán que salir del registro. Y tendrán que revisarse el 100% de las firmas falsas para saber exactamente cuántas firmas le faltan a estos señores. Queda claro que Alianza País tiene más allá de lo suficiente en cuanto a firmas de respaldo. Solo también, con las validadas, que no son el total, faltan 33% de validad. Tenemos cerca de 4 veces lo que se necesita. Así es, presidente, pero es indispensable además que en democracia haya otras fuerzas políticas, obviamente dentro de los cánones legales correspondientes. Si no fuéramos unos tramposos, que no pensamos en el futuro del país sino en las próximas elecciones, hubiéramos visto para otro lado. Revisa el sistema electoral. Lo que más nos conviene es que haya muchos partidos políticos. Así es, porque se dispersa la votación y tiene ventaja el movimiento mayoritario, que es el nuestro. Pero aquí no estamos pensando en las futuras elecciones. Estamos pensando en el futuro del país,
en ética, en moral, en principios que son fundamentales para el sostén de una sociedad, para su buen vivir, para su desarrollo. Y no se puede claudicar en estas cosas. Entonces, si es que yo creo que sí se van a poder inscribir 3 o 4 partidos. Pero en el caso de que no llegaran a inscribirse, la culpa ha sido de ellos, pues, porque no han reunido la firma. Esto está demostrando la crisis de los partidos políticos que ya se hacía evidente desde hace años atrás. No han podido recomponerse internamente, no han podido ser finalmente fuerzas organizadas. Pero atentos, no estamos hablando solo de los partidos políticos tradicionales, la partidocracia. Sí, y los que ha sido un desastre. Son los nuevos, ¿no? Con todos estos nombres folclóricos, Suma, Equipo, son los que más han comprado firmas. Verá que las investigaciones lo van a demostrar. Son los que más han comprado firmas. De hecho, yo le puedo decir que muchos de los partidos inscritos, su problema es que no tienen suficiente respaldo popular, porque Ruptura, etcétera, tienen 16-17% de firmas no válidas, que es un margen un poco alto, ¿no? Pero que no significa que hicieron fraude, sino que son los errores naturales, pero no completan la firma. Es decir, el problema de ellos es la falta de respaldo, no la mala fe. Pero ha habido movimientos y partidos que sí han comprado firmas. Sí. Usted sabe que se encontró hasta un contrato. Así es. Donde se contrataba una empresa para que reuniera firmas. ¿Quién se puede tragar esa piedra de molino? ¿Quién va a creer que una empresa va a ir a recoger las firmas? Son firmas falsificadas, con base de datos robadas. Entonces, esa gente, ese fraude, sí tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley. O sea, hay 2 clases de problemas: los que de buena fe actuaron y no reunieron la firma, y los que sí descaradamente compraron firmas. Y que devela una práctica antigua y viciosa, ¿no? que no pudo ser resuelta. Algunos indicios nos indican, perdónenme la cacofonía, de que estas prácticas se han venido dando desde siempre, y es primera vez que se las descubre, no primera vez que ocurre. Así es. Y finalmente el público decidirá. Yo creo que el ecuatoriano, el elector inteligente, va a decidir en las urnas. Usted dijo al finalizar su informe a la Nación: este es mi último informe ante la Asamblea. Eso ha producido en algunos la lectura del presidente Correa, así la convención o la Asamblea del partido decida que sea él el candidato. Finalmente, en su foro interno, ¿no está aceptando esa posibilidad? Bueno, yo he dicho que es el último informe de Nación para el periodo de gobierno para el que fui electo. Si nos lanzamos a reelección, por supuesto que habrá otros, y ganamos con el favor del pueblo ecuatoriano, por supuesto que habrá otros informes a la Nación. Presidente, le agradezco mucho por habernos permitido esta entrevista. Muchas de las cosas que usted ha dicho son importantes y creo que al público le va a servir para entender el momento actual del país, el momento actual de la política y también la repercusión en la geopolítica que tiene el caso Assange. Gracias por acompañarnos. Este ha sido un programa especial desde la Presidencia de la República. Que pasen bien. Un gran abrazo.